Voy a compartir entonces. Ya, ¿qué tal, Joel? Bien. Y vamos a ver. Vamos a ver las pautas específicas. Se ha mencionado de tener en cuenta siempre el concepto hebreo de la profecía, ¿no? Y el concepto hebreo de la profecía, es decir, el contexto antiguo testamentario o judío de la profecía, es decir, los textos proféticos que encontramos en los libros del Antiguo Testamento, específicamente o más importantemente en los libros proféticos de Isaías hasta Malaquías. Y por otro lado, tener en cuenta cómo el Nuevo Testamento interpreta estos textos, ¿sí? Y eso creo que debe quedar claro, ¿no? Entonces, se propone tener en cuenta pautas de interpretación generales, pautas de interpretaciones específicas para interpretar estos textos. Ya hemos visto las pautas generales, que ustedes lo han reafirmado en sus respectivos resúmenes. Respete el texto, no especule, interprete según el concepto hebreo de la profecía, vincule toda profecía con la historia de la salvación, es decir, con Levítico. No es que solamente Levítico 26 y Deuteronomio 8, sino que es toda una concepción de hacia dónde camina la historia del Shalom, del bienestar que quiere Dios para toda la humanidad, del cual el culmen, es decir, lo máximo, como decimos nosotros, será en el cielo, ¿no? Por ponerlo de esa manera. Y el pacto que ya se comienza, que ya es un pacto entre Dios y la humanidad, pero que nosotros accedemos en el momento que conocemos ese pacto a partir de Jesucristo. Y hay que distinguir a qué es el profetismo, sus épocas, su contexto, su geografía, en fin, ¿no? Su lengua también. Y ahora vamos a entrar a las pautas específicas. Identifique el oráculo entero, su inicio y fin. Analice el lenguaje y los acontecimientos del oráculo. Analice la dimensión temporal en el oráculo. Analice cómo usa el pasaje el Nuevo Testamento y no sistematice especulativamente las profecías, es decir, los textos proféticos. Lo primero es que quiero que quede claro qué estamos diciendo de las pautas específicas. En primer lugar, ¿sí? Voy a agrandar un poco porque quiero distinguir aquí de las pautas específicas oráculo. Oráculo. Voy a ponerlo con rojo. Oráculo. Y de remate subrayado, ¿sí? Para que quede claro. Oráculo. Identifique el oráculo, ¿no? Analice el lenguaje del oráculo. Analice el contenido del oráculo. Analice la dimensión temporal, es decir, el contexto, el tiempo, hacia dónde va del oráculo. Por lo tanto, aquí el término oráculo, ¿qué es un oráculo? Es fundamental para entender estas pautas hermenéuticas, para una escatología bíblica propuesta a partir de una escatología evangélica y expresada por don Juan Stan. ¿Qué significa oráculo? Para alguien de ustedes, ¿está claro qué significa oráculo? Pregunto. ¿Sí? ¿Qué dicen? Pueden leer también, ¿no? Por favor, profesor, explique, pues, ¿qué es oráculo? No, yo estoy preguntando a ustedes. Si no lo tiene claro todavía, Alejandrino, no hay problema, pero alguien tiene claro o
¿Entiende algo de a qué se refiere el oráculo? Pregunta entonces. Bueno, yo no sé por qué Carlos salió, pero te pregunto a ti, Joel. Eres el chivo expiatorio siempre porque estás ahí con tu pantalla. Eso me hace acordar a la iglesia, ¿sabes qué? Cuando yo iba a la iglesia, ¿no? Los primeros años que me convertí, en fin, habían hermanos que no iban pues a la iglesia, ¿no? No me faltaban los cultos. Y el pastor comenzaba a dar palo, es decir, a exhortar, y nos exhortaba a nosotros que íbamos, y a los que no iban, no escuchaban nada y nunca recibían la exhortación. ¿No? Algo así estás haciendo tú ahora, el papel. Te digo, ¿qué dices, Joel, del oráculo? No hay problema. ¿Tienes alguna opinión? Es el mensaje oral que da una persona de parte de Dios, ¿no? Sí, efectivamente, lo has captado bien. El oráculo en hebreo suena así, Neum, Neum. Sabes que el Antiguo Testamento ha sido escrito en hebreo, entonces los términos no sé, ven mejor cuando uno ve el concepto, identifica la palabra y en su contexto tiene un significado muy rico en realidad, como todos los términos, todas las palabras en un lenguaje propio, ¿no? Y oráculo, Neum, es, según el estudio que se ha hecho, es esa carga profunda, esa carga de preocupación, pero también de qué hacer, hacia dónde van las cosas que Dios ponía a los profetas, a los personajes profetas. Es decir, le hacía sentir una preocupación en el interior del corazón, de la mente, donde sea, y le ponía una palabra, es decir, les hablaba en su corazón, en la mente, no sé cómo decirlo, eh, podría haber sido audible también, pero en realidad es lo que ellos tenían, de tal forma que no podían dormir. No dice en ninguna parte que no podían dormir, pero estoy tratando de explicar con ese mensaje de Dios, esa carga. Es como cuando uno dice, hermano, tengo una carga y tengo que decirlo a la iglesia, algo así, ¿no? Ese es el oráculo, ese es el Neum, y esa es la profecía, esa es la palabra de Dios que tiene Dios, pero Dios no lo puede decir directamente al pueblo, lo dice a través del profeta. Y el profeta no lo puede, lo tiene que decir, porque si no, muere, ¿no? Una cosa así, ese es el oráculo. Ahora, este oráculo, es decir, esto que Dios le ha dado al profeta, ha quedado escrito. Entonces, ahora está escrito y está en los textos. ¿En cuáles textos? ¿En cuáles libros? Mayormente en los libros proféticos. Isaías, Jeremías, Ezequiel, está Abdías, Malaquías, Miqueas, en fin, ¿no? Y entonces, como han quedado escritos en el texto, en la Biblia, en los libros proféticos, la única forma de saber, de entender, de interpretar, de conocer qué se dice en esos oráculos es a través de un exégesis. Nada más, no hay otra. O sea, mediante la lectura. No sé si eso queda claro. ¿Cómo nos enteramos de lo que Dios le dijo a Isaías? ¿No? Sí, sí me escuchan, ¿no? ¿Sí? ¿Estoy corroborando? Por favor, dígame si me escuchan. Sí, le estamos escuchando, profesor. Ya, está bien, porque aquí pasó algo extraño. Se desaparecieron. Sí, se escucha. Ya, está bien. Sí, se escucha.
Voy a volver entonces. Ahí está. Entonces, identifique el oráculo entero, su inicio y fin. ¿Dónde lo tenemos? Es el texto. Por ejemplo, en el libro de Isaías. En el libro de Isaías. Pregunto, ¿cuántos capítulos tenemos? Es por dialogar. ¿Cuántos capítulos tenemos? 36. 66. ¿Sí? 66. Pero ustedes ya saben que cuando por primera vez se publicó el libro de Isaías en hebreo consonántico, que ha sido antes de Cristo, no estaba enumerado, ¿no es cierto? Era un texto seguido. Muy bien. En Isaías lo que tenemos es lo que se ha escrito de lo que Isaías dijo. ¿Cómo se escribió? No sabemos. Mayormente lo escribieron a los discípulos, algunos escribientes, algunos escribas, y esa escritura se hizo posteriormente a lo dicho por Isaías, a lo enunciado por Isaías. Puede ser que en algunas partes del libro de Isaías lo habría escrito el mismo Isaías. Es probable, ¿sí? Y después se ha compuesto el libro de Isaías. Pero estoy hablando solamente del libro de Isaías porque se aplica para todos los libros. No sé si esto queda claro para ustedes. Esto es muy importante, ¿ah? Porque las aseveraciones que hace Juan Stam, pero por supuesto él se nutre solamente de los estudios académicos, o sea, de los estudios claros, específicos y objetivos, ¿no? Que hay. Y por eso es que él lo dice de esa forma. Hay que tener en cuenta muchos aspectos para leer una profecía en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, aquí, identifique el oráculo entero, su inicio y fin. Un ejemplo, ¿sí? Por si acaso lo tengo, se lo voy a pasar, ¿sí? Esto es lo que ustedes tienen, ya. Sino que yo lo he ordenado para que se vea mejor, ¿sí? He ordenado, lo he expresado un poquito mejor, pero en función de Juan Stam, por supuesto. Pero estoy yéndome solamente al el enunciado nada más de estos cinco pautas o 5 principios que Juan Stam nos hace. Y para aprovechar el momento también. Por ejemplo, identifique el oráculo entero, su inicio y su fin. Voy a ponerlo en el número 1. Identifique el oráculo entero, su inicio y su fin, ¿no? Lo primero que nos dice, estaba pensando ahorita en un texto, y de hecho que estoy pensando en un texto, y les pido que abran sus Biblias en Isaías, tengan abierto en Isaías para tomarlo como ejemplo, ¿no? ¿Qué nos dice? Primero, claro, la definición de oráculo, que ya lo hemos visto, es una proclamación oral en nombre de Dios, es un mensaje profético. No se nos dice ahí porque tampoco no es un artículo o un escrito en donde se está hablando de los profetas o de los libros proféticos, sino a partir nada más de la escatología bíblica, que es la profecía para muchos, las profecías o los textos proféticos de los libros proféticos, ¿no? Lo que nos dice allí también Juan Stam es que hay que recordar que los autores, es decir, los personajes, los profetas, en este caso Isaías, Jeremías, Amós, Oseas, no se sentaban, ellos no se sentaban, ¿no? A escribir su libro en orden, ni siquiera se sentaban a veces a escribir, sino que se escribieron sobre lo que ellos dijeron, porque fueron tan impactantes para su momento, para su tiempo, que no había otra forma, que tenía que quedar. Y quienes lo hacían, los seguidores.
En ninguna parte se nos dice que habían seguidores para Isaías, para Jeremías, pero bueno, solamente que Jeremías su escribiente, ¿no? Pero su secretario, Baruch, se dice ahí, pero no se nos dice, pero sí que en la época de Samuel, por ejemplo, habían profetas y seguidores, en el caso de Elías y Eliseo, y esa tradición debe haber seguido, solamente que no fue importante, o no se creyó, no creyeron importante en los libros proféticos que nosotros conocemos, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Oseas, haber puesto de unos discípulos. Si se entiende por el contexto que habrían habido discípulos y que los escribieron, que habían escrito estos textos que han llegado a nosotros, en donde los profetas mismos, es decir, los personajes, habrían escrito también, pero no hay ningún profeta que se sentó a escribir el libro y redactó y sacó y publicó el libro. No, eso no existe, eso no está, rotundamente no, ¿no? El hecho que se llamen Isaías, Jeremías, no significa que ellos lo escribieron, sino que la tradición lo ha puesto así para que sea más fácil de reconocer el libro en fin. Bueno, esos oráculos entonces que se escribieron, ¿no? Se nos dice acá que para leerlos, comprenderlos, interpretarlos, lo primero que hay que hacer es identificarlos. ¿Cuál es el oráculo entero? Su inicio y fin, ¿no? Vamos a ver, abran sus Biblias entonces en Isaías. Como ustedes han leído el artículo, ya muchas cosas no son importantes, ¿no es cierto? Muchas cosas no son importantes. Disculpen, no he silenciado mi celular, tal cual como si... Ya, disculpe. Decía que abran sus Biblias en Isaías. ¿Ya lo tienen abierto en Isaías? Sí, profe, Isaías. Muy bien, muy bien. Hablamos en el capítulo 1. ¿Sí? Ya, pero vayamos al 2. Vayamos al 2. ¿Ya estamos en el 2? Isaías capítulo 2, no, profesor. Sí, capítulo 2. Sus Biblias, por favor, porque es una manera de ver. Ahora, miren ahí. ¿Cómo comienza el capítulo 2? Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Eso Sí. dice el versículo 1? Sí. Versículo 1. ¿Qué pastor eso? ¿Qué se estaría indicando ahí? Primero, ahí está Isaías. Isaías ha escrito lo que vio Isaías, hijo de Amós. ¿Isaías escribió? Pregunto, vamos a dialogar. Mantenga sus micros abiertos. Es un tercero el que narra. Claro, es un tercero, por supuesto, es un tercero. Y esto ha quedado escrito, por lo tanto, es una redacción. La redacción, el redactor ha puesto lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Ahora, vamos a lo siguiente. ¿Qué vio? ¿Qué vio? ¿Qué vio? ¿Qué vio? Bueno, es una manera de decir lo que él dijo, o sea, Isaías, después de haber entendido, comprendido, vivido el momento que está viviendo en Israel, en Judá, no, él dijo, anunció, dio esos oráculos que Dios le hablaba y le ponía, y entonces, ¿qué dice Isaías? Que se recogió, versículo 2, miren, versículo 2. Solamente el primer versículo, Joel, lee el primer versículo. Vamos a estar bien dinámicos. Versículo 2. ¿Qué dice?
Isaías 2:2, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Es decir, que esto habría dicho Isaías. Lo que dijo Isaías se colocó acá. Acontecerá, ¿no? Y cuando uno va al versículo 6, hay un ligero cambio. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob. Este sería otro oráculo, ¿no? Y cuando seguimos, por ejemplo, en el 4.2, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto del país para grandeza. Como ustedes tienen sus Biblias ahí, solamente dan una ojeada y ubican el versículo donde yo estoy leyendo. Por ejemplo, 5.1. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Miren que no hay ninguna conexión con lo que viene antes. No se dice quién lo dice, cómo lo dice, cuándo lo dice, de qué forma está allí. Simplemente ahora cantaré por mi amado el cantar. Pero como ya al inicio se ha dicho que lo que vio Isaías, hijo de Amos, acerca de Judá y de Jerusalén, se interpreta que lo que viene acá, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña, tenía mi amado una viña, es parte precisamente de ese conjunto de oráculos que se ha compuesto de esta manera. No sé si me captan, ¿no? O por ejemplo, en el 5.8, ay de los que juntan casa a casa y añaden hacienda a hacienda. Porque fíjense ustedes, ya se terminó este canto, que algunos le han llamado canto de la viña, otros le han llamado parábola de la viña, no importa, termina en y hubo clamor. Es decir, y hubo vileza, justicia, y hubo clamor. Estoy leyendo en mi Biblia de la Reina Valera del 95, ¿sí? Y luego se pasa, ay de los que juntan casa a casa. Hay allí como un desfase. ¿Y por qué hay un desfase? No hay una continuidad. Por eso es que es necesario leer con propiedad. Y por eso es que es necesario hacer análisis literario. Hablamos bastante del análisis literario en la lectura de la Biblia. ¿Qué estamos probando? Lo que estamos probando aquí es que es un conjunto de oráculos puestos, armados, organizados. Quiero tener un comprendido. ¿Captan la aseveración? ¿Sí? Pregunto a cada uno. Sí se entiende, pastor. Es importante que me digan, ¿no? Porque así, pero no es necesario tampoco que estén de acuerdo conmigo, sino que objetemos la objetividad del texto. Lo que nosotros analizamos es el texto, ¿cierto? Entonces, por eso es que Stan dice que los libros son más bien casi siempre compilaciones escritas de sus discursos orales, ¿no? Pastor, una consulta. Sí, Carlos, di. Si solamente se determina esa separación de los oráculos por el lenguaje usado, o hay otra forma hay otro elemento que se debe considerar para disgregar los oráculos. Sí, claro, porque cuando uno ya lee con propiedad, uno va identificando que son temas diferentes, que no hay congruencia en un relato narrativo. Por ejemplo, cuando un relato es narrativo y es la experiencia que nosotros tenemos, nosotros y nosotras tenemos en la cotidianidad, es que por ejemplo, si nosotros vamos a relatar que bueno, en la mañana salí de mi casa luego de desayunar. Bajé las escaleras o por el ascensor, salí por la puerta principal y tomé el taxi o el micro. Y en el micro, bueno, ahora ya no vamos en el micro, yo voy caminando. Pero depende a dónde nos vamos, ¿no es cierto? Pero voy relatando y encontré a mi amigo Ernesto, estuvimos conversando, bueno, me despedí y fui a la reunión que tenía
tenía que ir, llegué un poco tarde. Pero miren, se nota que hay una correlación, una congruencia en lo que yo estoy diciendo. No corto abruptamente, ¿no? Por ejemplo, yo estaba bajando las escaleras. Uy, ay, ay, no me daba la respiración porque salí del agua profunda y cuando salí la gente estaba en la piscina, todos mirando que yo saliera del agua. Nota que no tiene congruencia lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Estoy bajando las escaleras y luego ya estoy saliendo del agua. ¿Notan lo que estoy diciendo? Sí, sí, pastor. Entiendo. Claro, esos son los elementos que yo voy encontrando para ver que hay una conjunción, una agrupación de temas acá. Y ahí tengo que darle fuerte al análisis literario, ¿no? Y uno lo aprende, por supuesto. Por eso es que nos dice Juan Estrada que son como antologías, organizados a veces por temas, por palabras claves, algunas veces por orden cronológico, es decir, no se sabe. ¿Ya? Por eso es que los comentarios nos ayudan acá. Y a veces hay una secuencia lógica de un oráculo a otro. Yo puedo revisar los libros y verlo con este criterio, ¿no? Ahora, esto es muy importante para nuestra lectura o interpretación de los textos escatológicos del Antiguo Testamento, ¿no? Lo otro que nos dice es analice el lenguaje y los contenidos del oráculo. Analice el lenguaje. Tú lo has expresado bien y lo has enfatizado, Carlos, lo demás también. ¿Cómo es el lenguaje? ¿Es en poesía o es en prosa? Entonces aquí tiene que estar clarísimo, hermanos, hermanas, no hay hermanas, que todo texto escrito, estoy hablando de la Biblia, o está en poesía o está en prosa. O está en prosa o está en poesía. O sea, esto es propio, característico de la escritura, del texto escrito. Esto es una realidad, esto no es que se me ocurre, esto no es que yo lo veo así, quiera o yo no quiera, es así. O es poesía o no es poesía, se lo pongo así. O en otras palabras, o está en verso o está en forma narrativa, ¿no? Ahora, el verso, la poesía tiene varias formas o varias características también. Puede haber una clasificación de la poesía como la prosa, ¿no? Pero por otro lado, también el texto puede ser literal o simbólico. O sea, puede ser texto que no tiene símbolos, no tiene figura, ¿no? O es en una forma objetiva también. Bueno, pero si me refiero nada más a la forma como ha sido expresada, los libros proféticos tienen una característica bien interesante, pero los tienen los demás libros también, que tienen su propio lenguaje. Se lo pongo de esta manera. ¿Alguna vez han leído un libro de farmacología donde se habla de los fármacos? ¿Han visto su lenguaje? ¿O han leído un libro de química? ¿O han leído un libro de contabilidad? ¿O libros contables? ¿O han leído un libro que habla de arquitectura? ¿Se han dado cuenta que todos tienen su argot? Sus palabras más usadas, es decir, que son un tipo de lenguaje. Es lo mismo con los profetas. Y a estas formas que aparecen se llaman formas literarias, géneros literarios. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el litigio, tenemos el lamento, tenemos el reproche, tenemos la amenaza, tenemos la promesa, tenemos el oráculo de guerra, tenemos el himno, el diálogo. El himno, por supuesto, el diálogo también lo tienen otros libros bíblicos.
Pero el litigio es muy interesante que aparece en los textos proféticos, ¿no? Veamos 1, 10, 20, para verlo con ejemplo. Lo tienen ahí, como tienen sus Biblias abiertas. Yo me imagino que están en su mesa, ¿no? Ojalá. Pero, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, para que me sirváis. El litigio es una demanda, en realidad. Es un tipo de demanda. Yo creo que ustedes y yo, porque yo escuché por primera vez la palabra litigio en el marco judicial, o sea, de las denuncias que hacía de aquí y de allá, o sea, alguien denunciaba sobre algo, y entonces esa denuncia, al ir al juez, al ir al juzgado, y al tener ya su proceso, se le llamaba litigio. ¿Con quién estás litigando o contra quién estás litigando? Entonces, el abogado litiga, el que denuncia litiga, el denunciado litiga, y ese es un litigio. Entonces, un litigio es una demanda, ¿sí? Pero en el caso del texto profético, ¿quién demanda? Demanda a Dios. ¿Quién demanda? Demanda el profeta. ¿Se dan cuenta? O los lamentos en los ayes, que ya habíamos dicho en parte. Isaías 5:8, ¿sí? Ay de los que juntan casa a casa, ¿no? En el 10, ay de los que se levantan de mañana. En el 18, estoy en el 5, ay de los que traen la iniquidad. En el 20, ay de los que a lo malo, y a lo malo, dice, y a lo bueno dicen malo. En el 21, ay de los que son sabios. Puedo seguir, y los sabios son característicos de los libros proféticos. Ahora, un ay me remite a un lamento, porque es un lamento. ¿Por qué se portan así? Ay, ahora hay que resistir 3 horas de clase. Bueno, es un lamento, ¿se dan cuenta? Y peor todavía, si uno solo habla, ¿no? Por supuesto, yo sé que ustedes no son así, pero a veces cuando yo tengo estas clases y estoy solamente con la pantalla, yo no quiero ni imaginar que los que están atrás, con quienes me conecto, están en otras cosas, ¿no? O de repente, no, mentira. Bueno, reproche, amenaza, promesa, oráculo de ganancia. Analice el lenguaje y el contenido del oráculo. Fíjense, todo esto tiene los textos proféticos. Pero a donde más hay que apuntar es a lo literal y a lo figurado. ¿Qué es lo literal? ¿Qué es lo figurado? La tendencia es a leer lo que es literal como figurado y lo que es figurado como literal, ¿no? ¿Qué se entiende por literal? El sentido directo o denotativo de una palabra. Miren, ya hemos hablado con la mayoría de ustedes, porque hemos tenido varios años en el proceso de la formación, que tenemos que saber de todo, y lo que tenemos que saber es de gramática, tenemos que saber de lenguaje, de comunicación. Ya no tendría que definir yo la palabra denotativo, en todo caso tendrían que buscarlo en la RAE, uno baja en su página, en su computadora, laptop, baja la página, se queda ahí como exclusiva, ¿no? ¿Cómo le llaman esto? Una página que uno siempre usa, y uno pone denotativo, y la RAE te va a decir qué significa denotativo. ¿No? Que denota, o sea, precisa, no pone la nota, pone preciso, ¿no? Denotativo, el objetivo, es el sentido que va, es el que tiene, literal.
Y, por ejemplo, un cordero es un animal que tiene lana. Una paloma es un ave que pone huevo. Y acá no hay nada que interpretar. Acá esto no es figurado, esto no es simbólico, ¿no? Otra cosa es que se tome como, digamos, una figura al cordero que da lana, ¿no? Y el cordero que da lana, por ejemplo, es importante por la lana, claro, para comerlo también, pero supongamos que por la lana. Entonces, yo puedo decir, ¿qué me crees tú? ¿Tú me crees que yo soy un cordero para darte lana nada más? Bueno, ¿no es cierto? Bueno, el figurado es figurado cuando tiene un sentido ampliado a base de alguna comprensión. Es decir, yo puedo utilizar un cordero, es un animal con lana, en forma también, pero tengo que traslaparlo, ¿no? Pero cuando yo digo Jesucristo es cordero, por ejemplo, o yo digo Jesucristo es cordero. ¿Qué es un cordero? Un cordero es quien da lana. Pero si yo digo Jesucristo es cordero, yo estoy diciendo que Jesucristo es un animal que es un ganado menor, que dice "Meh". No, no es cierto. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que Jesucristo tiene las características que tiene un cordero manso, ciertas características que le hacen un animal doble. O, por ejemplo, cuando se dice ser mansos como palomas, que yo me voy a poner alas, bueno, en fin. ¿Qué más? Analice la dimensión temporal en el oráculo. ¿A qué se refiere? ¿Qué dice el oráculo del pasado, del presente y del futuro? O sea, lo temporal. Lo temporal. En toda la literatura profética, y esto es muy importante, yo les reto, ¿no? Yo les reto. ¿A qué les reto? Les reto a que lean todos los libros proféticos, es decir, los libros proféticos del Antiguo Testamento, desde Isaías hasta Malaquías, y corroboren lo que se dice acá. La literatura profética, en la literatura profética predomina con un peso fuerte el presente del profeta. Y está hablando a sus contemporáneos para que vuelvan a Dios. Es clarísimo, ¿no? En toda la literatura profética predomina con un peso fuerte el presente del profeta y está hablando a sus contemporáneos para que vuelvan a Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que encontramos en los textos proféticos, fundamentalmente, principalmente, importantemente, hablan del tiempo del profeta, del tiempo del pueblo de Israel, de Judá, Jerusalén, Samaria, en fin, como fuera, y dependiendo de qué texto profético es, para su momento, para su tiempo, o para la siguiente lustro, o para la siguiente década, pero no más allá. Y sí hay textos que hablan o dicen o refieren a los tiempos últimos, pero hay que discernirlos muy bien, ¿no? Y es un porcentaje menor. Lo que dice el profeta de su tiempo tiene un fuerte sentido histórico y apela constantemente a lo que Dios ha hecho en el pasado. Es lo que decía Carlos también en su presentación, ¿no? En su resumen comentado. El profeta tiene muy clara, ¿verdad?, la historia del pueblo, que es el pueblo de Israel, y en sus diferentes estamentos incluso, ¿no? Y muy claro también dónde se han equivocado. Pero no es alguien que está mirando las situaciones, no es alguien que está juzgando y está ahí mirando, fisgando para nada, sino que esa inconsistencia, ese error, ese pecado del pueblo de Israel en sus diferentes estamentos está afectando la vida, está afectando la paz, está afectando la dignidad humana, está afectando la relación con Dios en ese sentido, ¿no? Y por otro lado, ¿qué dice el oráculo del pasado, del presente y del futuro? ¿Qué dice?
no se deja que el Espíritu de Dios está inspirando proyectar su visión también hacia el futuro, pero aquí hay que discernirlo bien y ya hemos dicho, el porcentaje es menor porque la preocupación de los proféticos es para el momento, pero la preocupación de Dios es que todo el consejo de Dios en cualquier momento hablen para todos los tiempos, ¿no? Entonces, cuando un pasaje habla del futuro, hay que buscar primeramente su relación con qué, con qué, con el pacto y con la historia de la salvación. Ahora, ¿qué es el pacto y la historia de la salvación? Que hemos dicho nosotros, que se presenta, lo dice Juan Están en las pautas generales. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Miren, lo tengo acá. Levítico 26, 1 al 3, Deuteronomio 28, 1 al 14. Claro, no solamente Levítico 26, 1 al 3 y Deuteronomio 28, 1 al 14. ¿No? Pero lo que tiene que ver con estas promesas, que de Shalom, de bienestar, lo cual hemos hablado ya, ¿cierto? Por ejemplo, miren, vamos a ver si es claramente una profecía predictiva. Hay que buscar primeramente el cumplimiento en el futuro próximo, que casi siempre tiene incluido. Por ejemplo, así es como presento. Mire, por ejemplo, Isaías, ¿sí? Vamos a trabajar con la Biblia. Vamos a trabajar con la Biblia. Vamos a ver. A ver, no los estoy viendo. ¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere leer la Biblia? Todos quieren leer la Biblia. A ver, Carlos, puedes leer tú, por favor, Isaías 7, 14 y 9, 6. Isaías 7, perdón. ¿Qué capítulo? Isaías 7, 14 Ya. y 9, 6. Isaías 7, 14 dice: Por tanto, el Señor mismo os dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Muy bien. Ahora 9, 6. Isaías 9, 6 dice: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Claro. Y ese niño era Ezequías. ¿Se dan cuenta? Claro, ahí no pone Ezequías, pero el contexto te va a decir. Puede haber discusión, pero ahí está. Ahora, veamos Miqueas. Miqueas 5, 2 al 6. El rey justo y vencedor del linaje davídico en Miqueas 5, 2 al 6. ¿Quién quiere hacerlo aquí? ¿Quién quiere leer? A ver. A ver, Alejandrina. Miqueas 5, 2 al 6. 2 al 6. Parece. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Bueno, no se dice tampoco aquí, pero en el anhelo es de un rey que sea justo y vencedor del linaje davídico para el momento, porque el reinado no respondía a los requerimientos de los principios de Dios. ¿Sí? Igual va a ser con Zacarías. O en este caso, Daniel 9:27
es un texto apocalíptico, pero está puesto en los libros proféticos, Daniel 9 y 7, que es respecto a la blasfemia de Antíoco IV Epifanes. Entonces, lo que se puede ver es que después el texto indica un cumplimiento en un futuro lejano, como por ejemplo en la fórmula en los posteros días. O sea, el mismo texto nos va a decir. Pero tenemos que partir del principio que todo texto, no solamente los textos proféticos, han sido escritos en primer lugar para su contexto inmediato o mediato. A veces para un contexto lejano, pero pocas veces, ¿no? Y si ya estamos haciendo la corroboración en el Nuevo Testamento, hay que buscar si el pasaje es citado en el Nuevo Testamento, de qué forma, en qué términos. Aquí hay una pauta para que nosotros hagamos nuestra presentación de los textos escatológicos de la Biblia, ¿no? Y hay que ver si efectivamente el lenguaje que se utiliza en el texto que estamos leyendo es predictivo, ¿no? Para ver qué tipo de sentido futurístico, sentido de futuro puede tener. Porque si el pasaje es poético o usa evidentemente el lenguaje figurado, y esto es muy importante, es poco probable que esté señalando un futuro cumplimiento literal, porque no es para ser interpretado literalmente. Y el sentido figurado, poético, tiene solamente comprensión en una primera instancia para el momento en que fue escrito, para el momento en que fue pronunciado por el profeta. Y esta es una aseveración que se hace en el libro Lectura Eficaz de la Biblia de Fee y Stuart. El lenguaje escatológico, fíjense, es metafórico por naturaleza. Quiere decir que no es literal. El lenguaje escatológico es metafórico por naturaleza. Algunas veces esas metáforas expresan en poesía el lenguaje de los sucesos finales, pero no tienen que ser predicciones de esos sucesos en sí mismos. Ahora, ¿por qué esta cita acá cae interesantemente bien? Porque tanto Gordon Fee como Stuart, que son los autores de Lectura Eficaz de la Biblia, publicada me parece por Editorial Vida, más Gordon Fee es pentecostal y en una tradición bien escatológica, nacido por supuesto en una iglesia premilenarista, pero él es un profesor de Biblia, más del Nuevo Testamento, entonces él lo dice con su propia experiencia, pero su experiencia también de estudio y su experiencia también de su tradición eclesiástica. El lenguaje escatológico es metafórico por naturaleza. Algunas veces esas metáforas expresan una poesía, el lenguaje de los sucesos finales, pero no tiene que ser predicciones de esos sucesos en sí mismos, ¿no? Es como decir, ¿qué va a pasar? Si sigue esto así, bueno, esto va a acabar mal. Va a ser un hecatombe, dice uno. Ahora, cuando uno utiliza la palabra hecatombe, es una figura, es una metáfora. No tiene que ser literalmente, ¿no? Y tampoco es una predicción, en el sentido, como a los Nostradamus. En cuarto lugar, analice cómo usa el pasaje el Nuevo Testamento. Preguntarse si el Nuevo Testamento al citar un pasaje, ¿cómo lo interpreta a la luz de la venida y muerte y resurrección de Jesús? Mire, aquí es donde la mayoría, me voy a incluir por ser parte de la iglesia, fallamos, fracasamos. ¿Cómo
lo interpreta el Nuevo Testamento, o sea, el Nuevo Testamento, cómo interpreta estos textos proféticos del Antiguo Testamento a la luz de la venida, muerte y resurrección de Jesús. Y saben, comiencen a revisar, o revisemos la escatología evangélica que hay y polula por allí. No se preocupa en la muerte, en la resurrección de Jesús, en su venida, ¿no? Más la preocupación es de cuándo va a terminar el mundo, ¿eh? Y las guerras, y qué va a pasar con Israel, y si, bueno, los que hemos sido salvados no vamos a volver a casar, no sé. Hay que preguntarse, ¿a cuál de las nuevas realidades lo aplica? ¿A Cristo mismo? ¿A Pentecostés? ¿A los apóstoles? ¿A la iglesia? ¿A los creyentes? ¿O al fin del siglo? Y la mayoría quiere solamente fin del siglo, nada más fin del siglo, ¿no? Como que sí, la palabra de Dios sola y únicamente apunta a fin del siglo, cuando que el fin del siglo es un porcentaje apenas, ¿no? Yo, por mí, diría muy insignificativamente. Ahora, la otra pregunta. ¿Hubiera quedado claro dicho sentido del mismo pasaje en el Antiguo Testamento o solo se aclara a la luz de los nuevos acontecimientos realizados en Cristo? Y aquí es donde fallamos mucho, porque no se conoce muy bien ese devenir y la forma como Jesucristo ministró en su pasión, muerte y resurrección, ¿no? O sea, ¿qué sentido hubiera quedado claro dicho sentido del mismo pasaje en el Antiguo Testamento? ¿O solo se aclara a la luz de los nuevos acontecimientos realizados en Cristo? Si nosotros sabemos los acontecimientos realizados en Cristo, vamos a poder o no relacionar con los textos del Antiguo Testamento. Pero lo otro, ¿no? Preguntarse por qué el Nuevo Testamento nunca cita un texto determinado del Antiguo Testamento que otros quisieran o que lo resaltan mucho, ¿no? Si el Nuevo Testamento nunca cita un texto del Antiguo Testamento que uno quisiera que lo cite, hay que proceder con mucho cuidado, ¿no? No podemos pretender interpretar su sentido si es que en el Nuevo Testamento no se ha interpretado. El Nuevo Testamento tiende a transformar considerablemente el significado de los textos que cita, por supuesto, significado que un lector del Antiguo Testamento antes de Cristo jamás hubiera sospechado a partir del texto mismo. Es lo que dice Juan Stan en realidad. Yo estoy repitiendo lo que dice Juan Stan, pero con lo cual yo coincido. Por eso es que lo cito, ¿no? Por ejemplo, mire, en esa transformación, ¿qué dice Jonás 1.17 y qué dice Mateo 12.40? ¿Qué dice Jeremías 33.15 y qué dice Mateo 2.18? ¿Qué dice Hechos 15 al 18? Y cómo, ¿qué sentido tiene esta aseveración que hace Hechos 15 y 18 en el texto hebreo de Amós 9.11? El siguiente, porque ustedes saben que en la época de la primera iglesia se leía la Septuaginta, ¿no? Y a veces está un poco lejano del texto hebreo. O sea, podríamos corroborarlo, pero yo les dejo a ustedes para que lo corroboren, para que lo vean, ¿no es cierto? Sí, muy bien.
¿Alguna inquietud, alguna pregunta? A ver, busquemos Jonás 1:17 y Mateo 12:40. ¿Quién es rápido con la Biblia? ¿O quién es rápida con la Biblia? Bueno, voy a llamar entonces. A ver si está. Joel, ya que te veo ahí, Sí, voy a pastor. leer Jonás 1:17 y Mateo 12:40. Jonás 1:17 en la versión Reina Valera 95 dice, pero Jehová tenía dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Muy bien. Mateo. Mateo 12:40 en igual Reina Valera 95. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Muy bien. Entonces, ahí estamos viendo cómo Mateo utiliza lo dicho por Jonás en 1:17. Cómo, ¿no?, utiliza una figura. Jonás, el libro de Jonás, nunca hubiera sospechado lo que iba a pasar con el acontecimiento de Jesús. Y más bien, Mateo es el que usa la figura de Jonás, mejor dicho, la experiencia de este relato, de esta experiencia puesta en el relato de Jonás. No es al revés. ¿Se dan cuenta? No es al revés. Es Mateo quien lo dice. Hay que tener cuidado. Entonces uno lee inversamente de cómo ha acontecido la escritura. Es decir, uno lee hacia adelante, hacia lo porvenir, mejor dicho. ¿Qué texto se produjo primero? Jonás, evidentemente. Cuando se escribió Jonás, para nada se pensaba en Jesucristo. Pero cuando viene Jesucristo, Mateo, que es el que escribe, que es el que enseña a la primera iglesia, toma la figura de Jonás. Es muy diferente cuando ya hay textos en el Antiguo Testamento que efectivamente deja entrever la venida de un Mesías diferente, ¿no? Y que no solamente responde a su momento, que es el caso de los cantos del siervo sufriente, que está en Isaías del 40 al 55, por tomar el deutero Isaías, en el que se refiere a su momento mismo, es decir, al momento del deutero Isaías, pero también deja abierta la posibilidad que alguien que vivía en ese tiempo o que leyó el texto del deutero Isaías antes de la era cristiana podría haber tenido esa iluminación o esa inspiración de Dios para sentir, pensar que vendría un Mesías diferente. ¿Se dan cuenta? Es diferente, ¿no? Por lo tanto, el Nuevo Testamento debe ser la orientación definitiva para nuestra interpretación cristiana de los pasajes predictivos del Nuevo Testamento. No hay otra forma, pero en el Nuevo Testamento, ¿no?, Jesús es central. Jesús es central. Solamente se puede leer a la luz de Cristo y a la luz de su muerte y resurrección. No hay otra forma. Fíjense lo que dice Primera de Pedro 1, 10 al 12. Es bien ilustrativo, ¿no? Lo que dice Pedro, la carta de Pedro. Voy a
leer. Pedro 1, la primera carta de Pedro 1, 10 al 12. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaba mirar los ángeles. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo el texto de Pedro? ¿Qué es lo que está haciendo? Está leyendo lo acontecido con los profetas antiguos testamentarios, quiénes fueron, qué hicieron, qué dijeron, cuál fue su participación en la historia de la salvación. Y Pedro, este texto, ha recibido la inspiración de Dios para que a la luz de los acontecimientos que está viviendo, o que habría vivido Pedro, de un surgir de una iglesia, de un nuevo pueblo, ¿no? Y habría entendido, ¿no?, que así como los profetas, ahora Jesús, pero Jesús no es un profeta más, es el Mesías, para enseñar a la iglesia, para enseñar a la iglesia. Entonces, es como que ya estaba predicho, pero no es exactamente como que si estuviera predicho al pie de la letra literalmente. Porque Dios no es diferente nunca. Dios es igual siempre. Y los principios de Dios han sido iguales siempre. Quienes han cambiado son las personas del pueblo, quienes han interactuado con esa fe en Dios. Y por eso es que en el Antiguo Testamento se entendía a un Dios que necesitaba holocaustos. Es decir, que se quemen bueyes, que se quemen ovejas, que se quemen tórtolas, palomas o hasta último tortas de harina, ¿no? Pero es que Dios no necesita holocausto, ahora lo sabemos porque hay un devenir, hay un avance de los seres humanos de comprender a un Dios que es espíritu, a un Dios que es amor, a un Dios que es justicia. Después de Cristo todo es distinto. Es lo que nos dice Juan esta. Conclusión. Entre los Pedro se escribe. Pablo escribió muchas cosas, de los cuales hay algunos difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Bueno, lo que nos dice Juan Stan es muy interesante, que si eso se dice de San Pablo, que nos parece claro e inteligible y cercano a su tiempo, cuánto más, ¿cierto?, para la vasta literatura profética y apocalíptica de la Biblia. Por favor, ¿quién puede entenderlo todo? Y ahora hay escatólogos, ¿no? Ustedes pueden consultar en la web y van a ver que salen unos nombres que siempre salen porque se han dedicado a ello, pero ellos se dicen escatólogos. Bueno, no vamos a decir más. ¿Qué más nos dice? Y vamos concluyendo. Es evidente que vaticinar eventos no era la finalidad principal de los profetas de Dios, ni tampoco era lo esencial del oficio profético. Dos cosas. Ni vaticinar para el fin de los textos proféticos, ¿no?, ni tampoco era una razón de ser profeta que la persona llamada lo entendía.
¿Cuál era su misión? Su misión era denunciar los pecados del pueblo y sus jefes y llamarles al arrepentimiento y a una nueva esperanza. Y en la nueva esperanza es que debemos poner nuestro énfasis. Entonces, parte inseparable de ese propósito es o fue el anuncio inspirado de las realidades futuras. Y por supuesto en lenguaje simbólico, como por ejemplo lo que nos dice Amós, ¿no? Lo que nos dice el libro de Amós. El libro de Amós en el capítulo 9 nos dice, interesantemente, ¿no? Dice, voy a leer. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas y lo edificaré como en los tiempos pasados, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posea el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Y acá es interesante. Vienen días cuando el que ara alcanzará al segador, y el que pisa las uvas al que lleva la simiente. Los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, ellos se edificarán las ciudades asoladas y los habitantes plantarán viñas y beberán de su vino y harán huertos y comerán de su fruto. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de la tierra que yo les di, he dicho Jehová, ha dicho Jehová tu Dios. Estos son los textos de esperanza y allí apunta el profeta, ¿no? Y para ello el lenguaje simbólico, ¿no? Hoy también los escritos proféticos son palabras vivas de Dios para nosotros, que tenemos que escuchar con esmero, interpretar con cuidado y obedecer de todo corazón. De la manera como termina esta parte, es tan que sería importante para nosotros. ¿Sí? Voy a dejar de compartir. ¿Sí? Y hemos concluido con esta parte de la interpretación de los textos escatológicos. ¿Qué van a hacer para la próxima reunión? Voy a compartir nuevamente para hacerles la propuesta. Bueno, la propuesta no. En el libro de Stan, estoy abriendo el libro de Stan, que ustedes lo tienen, ¿no? Bueno, aquí está en el índice. Miren, van a hacer lo siguiente. Van a leer el capítulo 5, la liturgia universal. Voy a agrandarlo. Esperen que está... está bien. Está bien. Vamos a verlo. Bueno, ustedes lo tienen. Por alguna razón no abren el PDF. ¿Sí? El capítulo 5 dice, yo se los puedo enviar por WhatsApp ahora mismo. Lo que pido, ¿no? El capítulo 5 en el libro 4 al 5 como modelo de culto. ¿Sí? No son muchas páginas, ¿no? Apenas 8 páginas. Bueno, en el texto que yo tengo, pero ahí parece un poco más en lo que yo les he enviado porque la fuente es grande. ¿Qué tienen que hacer acá? Acá tienen que hacer lo siguiente. Dice,
Leo un párrafo que está en la introducción. Pocos lectores del Apocalipsis hoy toman en cuenta esta clave indispensable para la lectura del libro. El Apocalipsis se lee en clave de adoración y culto. O el Apocalipsis se lee mal. Todo este libro es profundamente litúrgico y debe leerse doxológicamente. En estas páginas intentaremos analizar Apocalipsis 4 al 5 como culto y como modelo para la celebración de la comunidad de fe. ¿Cuál es la pregunta que tienen que contestar acá? ¿No? La pregunta que tienen que contestar acá, pero yo se lo voy a escribir ahora mismo al WhatsApp, ¿no? ¿Cuál es la importancia de leer el Apocalipsis en clave de adoración y culto? O en clave litúrgica. Entonces ahí se explaya. Es el último trabajo que les pido. Posiblemente no han tomado nota, yo se los voy a escribir en el WhatsApp, yo se los mando en el WhatsApp. ¿Está bien? Y ustedes tienen el libro. ¿Está claro? Sí, está claro, profesor. Bien. Y acá también quiero ser claro. Deben entregármelo el lunes. O sea, el lunes no, sino antes del lunes a las 7 de la noche. Antes del lunes a las 7 de la noche. Con esto, o con esta respuesta, esta pregunta, que a su vez es una apreciación de este capítulo, que son 8 páginas chicas, será lo que completen para su evaluación. Ya yo les he ido pidiendo resúmenes, los estoy anotando, así que es parte de su evaluación, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bien, creo que concluimos entonces. Ahora, al terminar, yo les pongo la pregunta exacta en el WhatsApp. Y les pongo también el capítulo, el nombre, aunque ustedes ya lo tienen, pero para recordarles. Bien. Gracias entonces. Gracias, pastor.